Las imágenes de una operación de erradicación de cerdos salvajes en Texas revelan algo perturbador y no tiene relación alguna con los propios cerdos. Una misión rutinaria de eliminación de fauna en el condado de Blanco capturó grabaciones infrarrojas de cámaras trampa que los investigadores sencillamente no pudieron explicar tras examinarlas. Lo que las cámaras registraron no fue una manada de cerdos arrasando otro campo más. No fue una trampa fallida, una cacería mal ejecutada, ni un ganadero perdiendo los ingresos de otra temporada de la noche a la mañana. Fue algo que jamás había sido documentado a esta escala en ningún lugar del país. Algo que replantea cada dólar invertido, cada helicóptero desplegado y cada trampa colocada a lo largo del estado más dañado por cerdos de toda América. Los funcionarios de vida silvestre que revisaron estas grabaciones modificaron de inmediato su forma de operar. No por lo que los cerdos estaban haciendo, sino por lo que estaba ocurriendo en la maleza a su alrededor. Silenciosamente, de manera sistemática y completamente fuera del alcance visual de cada programa de erradicación en funcionamiento en Texas. Esto es lo que realmente contenía aquella grabación. La invasión comenzó en los 1500. Exploradores españoles que se desplazaban por la costa del Golfo liberaron cerdos domésticos en la naturaleza como una reserva de alimento viva para futuras expediciones. La idea era sencilla: dejar cerdos, regresar después, comer cerdos. Era una estrategia logística que los españoles habían empleado por todo el Caribe y Centroamérica. Una forma de establecer fuentes de proteína a lo largo de rutas que esperaban recorrer nuevamente. Lo que realmente sucedió fue que aquellos animales desaparecieron en los bosques. Encontraron un continente con comida ilimitada, sin depredadores evolucionados para cazarlos y sin enfermedad capaz de reducir sus números. Se extendieron por el paisaje durante generaciones y se reprodujeron sin ningún techo natural sobre su población. Para cuando alguien notó la escala de lo ocurrido, ya no era una situación contenible. Luego, durante los primeros años del siglo XX, europeos adinerados empezaron a traer jabalíes salvajes euroasiáticos a los Estados Unidos con el propósito específico de cazarlos como deporte. No eran animales de granja. Habían sido moldeados por siglos de supervivencia en los terrenos más difíciles del continente europeo, perseguidos por lobos, acosados por seres humanos, convertidos en criaturas delgadas, agresivas, veloces y diseñadas para resistir de maneras que el ganado doméstico jamás necesitó. Cuando esos jabalíes se escapaban de sus recintos y siempre hallaban la forma de salir, se encontraban con los cerdos domésticos asilvestrados que ya se habían extendido por toda la mitad sur del país. Lo que surgió de ese cruce fue algo mucho peor que cualquiera de sus ancestros. Un híbrido que combinaba la capacidad reproductiva del cerdo doméstico y su flexibilidad dietética omnívora con la agresividad del jabalí salvaje, su inteligencia, velocidad y resistencia física. Más fuertes, más astutos, más adaptables y más destructivos que cualquier cosa que el continente hubiera producido jamás sobre 4 patas. Un animal capaz de comer cualquier cosa, vivir en cualquier lugar, reproducirse en cantidades asombrosas y resistir condiciones ambientales que habrían matado a la mayoría del ganado. Un animal diseñado para la invasión en un entorno que no poseía defensa evolutiva alguna contra él. Y los híbridos continuaron evolucionando. Cada generación perfeccionaba la combinación. El cerdo doméstico aportó su ritmo reproductivo acelerado y su disposición a consumir literalmente cualquier cosa orgánica. El jabalí salvaje aportó su cautela, su agresividad cuando está acorralado, su constitución delgada y musculosa, y su habilidad para sobrevivir condiciones duras que habrían acabado con un animal criado en granja en cuestión de días. El resultado fue una especie invasora que era simultáneamente tan prolífica como el ganado
y tan difícil de atrapar como un depredador salvaje. He aquí la ecuación que convierte la contención en una imposibilidad matemática. Una sola hembra puede parir 2 camadas al año de hasta 12 lechones Music en cada ocasión. Cuando las condiciones son favorables, y en el sur estadounidense casi siempre lo son, Music, la población de cerdos salvajes puede duplicarse en menos de 5 meses. Esa progresión matemática no tiene meseta. No existe un punto de equilibrio natural donde la población se estabilice. El crecimiento solo va en una dirección. Según estimaciones actuales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el país alberga aproximadamente 6,9 millones de cerdos salvajes. Solo Texas sostiene alrededor de 2,6 millones de ellos, distribuidos en 253 de sus 254 condados. La única música excepción es el Condado del Paso, aislado del resto del estado por cientos de millas de terreno árido que ni siquiera estos animales han logrado cruzar. Esto no constituye un problema de fauna silvestre. Es una ocupación, y el animal que ocupa está construido como si supiera que nadie puede detenerlo. Estos animales alcanzan 30 millas por hora en carrera. Saltan cercas de 40 pulgadas sin reducir velocidad. Sus colmillos crecen más de 6 pulgadas. Su piel supera la pulgada de grosor en ciertas zonas, respaldada por una capa de blindaje cartilaginoso en hombros y pecho que convierte munición ligera en simple molestia. Hay que saber exactamente dónde impactarlos, y el primer intento debe ser certero porque no habrá un segundo intento. La bióloga de fauna del USDA, doctora Sarah Vance, quien ha rastreado patrones migratorios de cerdos salvajes en Texas durante más de una década, describió su comportamiento en una sesión informativa de campo en 2023 con palabras que hicieron callar la sala. Dijo: "En el momento en que fallas el punto vital, ese cerdo memoriza tu ubicación, tu olor, y tu método. No regresa a ese lugar durante un año. Tú no cazas a estos animales. Ellos te estudian a ti. El daño que dejan tras de sí no es teórico. Se mide en acres destruidos, infraestructura destrozada y vidas perdidas". En una base aérea militar situada en el centro de Texas, un grupo de jabalíes invadió la pista de aterrizaje al amanecer y obligó a los pilotos, a suspender los despegues para evitar un choque catastrófico. En Irving, destrozaron campos de golf, arrasaron con jardines residenciales y dañaron la infraestructura subterránea de fibra óptica valorada en millones. En 2019, una mujer del condado de Harris sufrió un grave incidente provocado por jabalíes salvajes justo frente a su propia casa. No logró recuperarse. Un agricultor del condado de Williamson perdió 24 acres de maíz en una única noche. $40,000 desaparecidos antes del amanecer. No a lo largo de una temporada, no de manera gradual, en una sola noche. Investigaciones de la Universidad Texas A&M y el Centro Nacional de Investigación de Vida Silvestre determinaron que solamente Texas pierde más de $500 millones cada año por los daños causados por jabalíes salvajes. En todo Estados Unidos, el costo anual alcanza ahora un estimado de $3,000 millones. Para dimensionarlo, esto representa más daño económico que cualquier otra especie invasora del país. Más que las carpas asiáticas, más que las hormigas de fuego, más que las pitones birmanas, los jabalíes salvajes son el desastre biológico más costoso que se desarrolla actualmente en suelo estadounidense, y esa cifra de 3,000 millones solamente refleja lo que puede documentarse. No incluye a los ganaderos que perdieron animales por lesiones y transmisión de enfermedades causadas por jabalíes.
No incluye las especies de aves que anidan en el suelo y fueron eliminadas de extensos territorios de ranchos tecanos porque los jabalíes destruyeron cada nido antes de que los huevos pudieran eclosionar. No contabiliza el daño a las cuencas hidrográficas dejado por cientos de miles de jabalíes revolcándose en ríos y lechos de arroyos, derrumbando riberas y transformando fuentes de agua limpia en canales de escorrentía contaminada. La destrucción visible es apenas la capa superficial, lo que la mayoría de quienes trabajan en este problema nunca han dicho públicamente en voz alta va mucho más profundo. El fracaso. Durante décadas, el manual oficial fue simple: atraparlos, dispararles, empujarlos fuera de tu terreno para convertirlos en el problema de otro. Nada de eso funcionó. Norman, un ganadero con más de 740 acres de tierra árida en el centro de Texas, observó cómo los cerdos arrasaban un campo de grano que había cultivado durante 4 meses. 3 acres desaparecidos en una sola noche. Los postes de la cerca derribados de costado. Las líneas de riego destrozadas por el suelo como cuerdas rotas. Colocó trampas de jaulas cebadas con maíz fermentado. Trajo equipos de perros de caza que trabajaron su propiedad durante días. Contrató cuadrillas profesionales de eliminación que habían realizado operaciones en docenas de condados. Lo que logró después de gastar dinero que no tenía fue empujar a los cerdos temporalmente hacia tierras vecinas. En cuestión de días regresaron. No necesariamente los mismos animales, sino otros más astutos, más precavidos. Animales que parecían haber absorbido algo de lo ocurrido y ahora se movían alrededor de las evidencias de una operación de eliminación, como el agua se mueve alrededor de una piedra. Bruce Leland, un investigador de vida silvestre con más de 20 años en el campo, había observado este patrón exacto desarrollarse en docenas de propiedades. Lo declaró claramente en un informe publicado. No tenemos herramientas lo suficientemente poderosas para ganar esta lucha. Cada método tradicional es temporal. Capturamos unos pocos cientos y los que escapan producen docenas de lechones más antes de la siguiente temporada. Es un botón de reinicio biológico cada ciclo reproductivo. La caza desde helicóptero cambió la escala sin cambiar el resultado. Un equipo de vuelo puede cubrir 400.000 acres en cuestión de días y eliminar más cerdos en una sola tarde que una cuadrilla terrestre logra en un mes. Pero las cifras nunca cambiaron. Los cerdos se reproducen más rápido de lo que alguien puede apretar un gatillo. Por cada manada despejada de un rancho en el condado de Kimball, otras 2 más avanzaban desde la maleza hacia el este. La tierra se volvía a llenar en una temporada. Y aquí está el detalle, que jamás llegó a formar parte de los comunicados de prensa. Los métodos en ocasiones estaban agravando el problema. La presión agresiva mediante trampas y cacería no simplemente disminuye las cifras de jabalíes en un área delimitada. Los dispersa. Los jabalíes que logran sobrevivir a una operación de eliminación no permanecen quietos, esperando la siguiente. Se extienden por territorios más amplios, desplazándose hacia condados que antes estaban libres, estableciendo poblaciones completamente nuevas en zonas donde nunca se habían registrado jabalíes. Cada vuelo en helicóptero que empujaba a un grupo fuera de una propiedad esencialmente sembraba semillas en otro lugar. Y cuanto más presionaban las agencias, más amplia se volvía la dispersión. Era el equivalente biológico de apretar un globo. La presión en un sitio creaba protuberancias en todos los demás, y los animales supervivientes no eran iguales a los que habían sido capturados. Eran los individuos que habían sido lo suficientemente cautelosos, rápidos o inteligentes para escapar. Aquellos cuyos rasgos de comportamiento los convertían en los más difíciles de atrapar, los más difíciles de disparar, los más difíciles de encontrar,
Y esos eran los que se reproducían. La selección natural, impulsada por la presión de caza humana, estaba produciendo una población de jabalíes que era mediblemente más difícil de capturar con cada generación que pasaba. Una sola operación coordinada en helicóptero sobre un gran rancho tejano puede costar $20,000 antes de que un solo jabalí toque el suelo. Los servicios de vida silvestre del US gastaron más de 100 millones durante la última década en control de jabalíes salvajes a nivel nacional. Las revistas se llenaron de estudios, las conferencias se llenaron de presentaciones. Y a través de Texas, la población de jabalíes siguió aumentando. Nadie lo había descifrado. Ni el gobierno, ni los rancheros, ni la industria de la caza, ni el USDA. $3,000 millones al año en daños. Y cada solución disponible era temporal en el mejor de los casos. Pero aquí está lo que nadie en ninguna de esas salas de conferencias había pensado verificar. Mientras cada agencia y cada propietario de tierras quemaba dinero intentando resolver esto desde afuera, desde arriba, desde un helicóptero, desde una línea presupuestaria, algo más ya lo estaba resolviendo silenciosamente en la maleza. De noche, sin presupuesto, sin equipo de campo, sin un solo comunicado de prensa. Las cámaras lo habían estado registrando durante años. Nadie reconoció lo que estaban viendo. No hasta que comenzaron a prestar atención a los nidos. La revelación. A partir de 2014, aproximadamente, investigadores de campo que trabajaban en Texas Hill Country empezaron a encontrar algo que no podían explicar. Nidos de cerdos salvajes, las camas poco profundas entre la maleza donde los jabalíes resguardan a sus crías recién nacidas durante los primeros días vulnerables de vida, aparecían completamente excavados y vaciados. No saqueados por cazadores, no activados por trampas, físicamente desenterrados y limpiados. Nada quedaba excepto tierra removida y silencio. Sin sangre, sin marcas de arrastre, sin evidencia de lucha alguna que esperarías de un depredador lo suficientemente grande como para enfrentar a una cerda madre de 200 libras. El Dr. Michael Bodenchuk, biólogo de servicios de vida silvestre trabajando la región de Hill Country, se agachó junto a uno de estos nidos destruidos en una mañana fría, con escarcha todavía sobre el suelo. Estudió las huellas impresas en la tierra blanda en los bordes del sitio. Tenía 2 décadas de experiencia de campo leyendo señales en el terreno. Conocía huellas de oso. Conocía huellas de puma. Conocía la presión amplia de un gran depredador trabajando un sitio de nido. Estas no eran ninguna de esas cosas. Eran pequeñas, compactas, uniformemente espaciadas. Permaneció agachado allí más tiempo del que había planeado. Llamó a su director regional antes de registrar la muestra. Huellas de coyote. Un coyote de 30 libras no debería registrarse como amenaza significativa contra un jabalí salvaje de 200 libras. Eso es 6-1 en peso corporal con colmillos y armadura cartilaginosa y velocidad explosiva del lado del jabalí. Desde el punto de vista biológico no tenía ningún sentido en teoría, pero las cámaras trampa ya estaban contando otra historia. Las primeras grabaciones infrarrojas significativas obtenidas del condado de Blanco mostraban coyotes desplazándose entre la maleza a las 2 de la madrugada. No era conducta dispersa de carroñeo. Era movimiento en formación, deliberado, coordinado, con un propósito. El tipo de aproximación que no correspondía a un animal que la mayoría de la gente descartaba como un oportunista carroñero de basura. El coyote que iba al frente se agachó, con las orejas apenas sobresaliendo del pasto, acercándose al nido desde sotavento para que la madre cerda no pudiera captar el olor. Detrás de él, 2 coyotes más se movieron hacia posiciones de flanqueo a cada lado, cuando la madre abandonó el nido incluso por unos pocos minutos para forrajear, atacaron,
Un coyote mantuvo posición en el perímetro del nido, vigilando el regreso de la madre. Un segundo evaluó el olor y la ubicación de los lechones. Luego, en una embestida sincronizada, asaltaron el nido desde dos direcciones simultáneamente. Música una sola mordida precisa en la parte posterior del cuello. El lechón quedó inerte. Fue arrastrado hacia la línea de árboles antes de que la madre completara su giro. 5 segundos. Toda la secuencia tomó menos de 5 segundos. Esto no era oportunismo aleatorio. Era depredación coordinada operando a gran escala. Música ocurriendo continuamente justo bajo las narices de todos todo el tiempo. Los resultados de laboratorio eliminaron cualquier duda restante. Investigadores en Fort Hood, la enorme instalación militar en el centro de Texas, música, que alberga una de las poblaciones de cerdos salvajes más densas en cualquier propiedad federal del país, capturaron 18 coyotes de territorio de alta densidad de cerdos y los enviaron para necropsia. El doctor Justin French dirigió el equipo de examen. Había esperado encontrar la dieta estándar de coyote, conejos, roedores, insectos, música, el ocasional cadáver de venado carroñeado. Lo que encontró, en cambio, lo hizo pedirle a su equipo que ejecutara el análisis una segunda vez. Casi un tercio de esos coyotes presentaba tejido sin digerir de crías de jabalí salvaje en sus estómagos. Tejido fresco, no material viejo carroñeado de un cadáver abandonado por otro depredador, restos de lechones cazados activamente, eliminados de forma reciente, consumidos en las horas posteriores a la captura. El tejido conservaba suficiente integridad como para confirmar la especie, la edad aproximada de la presa y la forma en que había perecido. Estos coyotes no estaban carroñando. Cazaban de manera regular, con éxito, y en cantidades que sugerían que aquello no era una anomalía, sino una fuente alimentaria principal. En Georgia, los servicios de fauna silvestre hallaron ADN de lechones en más del 30% de las muestras fecales de coyote recolectadas en todo el estado. No se trataba de un hallazgo afortunado ocasional. Era depredación generacional sistemática operando simultáneamente en múltiples estados, y había estado ocurriendo durante años. Nadie lo había estado vigilando porque nadie creía que fuera posible. La maquinaria de caza. Esto es lo que ese descubrimiento significaba para cada agencia, cada ganadero y cada equipo de helicóptero que había pasado una década enfocado exclusivamente en jabalíes adultos. Todos los programas de fauna del país habían apuntado al mismo objetivo. Adultos. Atrapar adultos. Disparar a adultos. Empujar manadas adultas de una propiedad a otra. Pero los coyotes no iban tras los adultos. Habían encontrado un vector de ataque completamente distinto, uno que ningún programa gubernamental, ninguna flota de helicópteros, ningún sistema de recompensas había pensado nunca en atacar. Iban tras lo que viene después, la siguiente generación, el propio ciclo reproductivo. Música. La técnica tiene un nombre entre los investigadores que la estudian: depredación de micromamíferos de alto riesgo, y la manera en que funciona se lee como una operación militar ensayada. Los coyotes nunca enfrentan jabalíes adultos directamente. Una hembra adulta o un macho los supera en peso 6-1 y puede embestir o aplastar a un coyote en segundos. Lo saben. Así que en lugar de eso fabrican caos. Un coyote líder pasa corriendo junto al borde de un nido lo suficientemente cerca como para desatar el pánico, pero demasiado rápido para ser atrapado. Los lechones se dispersan en todas las direcciones. La cerda salvaje, con sus 90 kilogramos de furia, gira bruscamente intentando determinar hacia dónde embestir, respondiendo al señuelo demasiado lenta y enfrentando la amenaza equivocada.
Mientras ella está girando, los coyotes que flanquean se abalanzan desde ambos lados, un mordisco en el cuello. El lechón queda inerte. El coyote regresa a la cobertura de los árboles antes de que la madre complete su rotación. Para cuando ella vuelve al nido, ya están a casi 300 metros de distancia, moviéndose a través de matorrales donde ella no puede seguirlos. Antes del año 2010, prácticamente no existen registros documentados de coyotes cazando con este patrón coordinado. Casi ninguno. Pero las cámaras trampa a lo largo de Texas y Georgia ahora los están capturando regularmente, operando en grupos de 3 o 4 con roles designados. Un animal distrae desde el frente, otro rodea por la izquierda, otro bloquea la ruta de escape. Eso es coordinación táctica de nivel lobo proveniente de un animal que la mayoría de la gente descarta como simple carroñero de basura. La adaptación conductual va incluso más profundo. La mayoría de los coyotes tradicionalmente cazan durante la noche, pero poblaciones específicas en territorio de alta densidad de cerdos han cambiado su ventana de caza principal al amanecer temprano, el período exacto cuando las cerdas madres están más agotadas físicamente. Después de una noche completa de forrajeo y ozar, la cerda salvaje está en su punto más lento, más exhausta, menos reactiva. Su tiempo de respuesta está mediblemente disminuido. Los coyotes encontraron esa ventana de fatiga y aprendieron a explotarla con precisión. Eso no es instinto. Es comportamiento aprendido transmitido de una generación a la siguiente mediante observación, refinado durante años de prueba y error, hasta que la técnica se volvió lo suficientemente confiable para sostener poblaciones enteras. El Dr. Bowdenuk lo llamó el cambio conductual adaptativo más sofisticado que había observado en 20 años de investigación de campo. Los ecólogos consideran música que la fuerza que lo impulsó fue provocada por los seres humanos. La eliminación sistemática de la base de presas tradicional del coyote, conejos, roedores y otros animales pequeños, obligó a poblaciones enteras de coyotes en todo el sur estadounidense a innovar o morir de hambre. Y justo a su lado, en cantidades casi incalculables, estaba el mayor excedente de presas del continente. Lechones desprotegidos, millones de ellos, completamente ignorados por cada depredador en el ecosistema, prácticamente invisibles para cada programa de control de cerdos operando en el país. Los coyotes no los ignoraron. Las cifras, los datos ya están cambiando y el movimiento es inconfundible. En Texas, las pérdidas documentadas de lechones por depredación de coyotes se han duplicado durante la última década. En partes de Oklahoma y Georgia, las poblaciones de cerdos salvajes han disminuido en un 20% en áreas de actividad sostenida de coyotes. Sin trampas desplegadas, sin helicópteros en el aire, sin humanos disparando un solo tiro, la Tierra estaba haciendo algo que cada programa financiado había fracasado en hacer. En el este de Texas específicamente, más del 30% de los lechones desaparecen cada temporada de reproducción, y casi cada una de esas pérdidas coincide geográficamente con zonas de alta densidad de coyotes. Cuando los investigadores comenzaron a superponer los dos conjuntos de datos, rango de coyotes y mortalidad de lechones, la alineación no fue aproximada. Fue exacta. Una población de coyotes saludable y sin perturbaciones estaba logrando lo que $3,000 millones en esfuerzo humano anual no pudieron. Los investigadores que observaban estas cifras cambiar comenzaron a plantear una pregunta que ninguno de los marcos oficiales de control de cerdos había considerado seriamente jamás. ¿Y si la solución nunca iba a venir desde arriba? No desde un helicóptero, una trampa o un programa gubernamental, sino desde dentro del ecosistema mismo. ¿Y si la Tierra ya tenía un mecanismo de corrección incorporado?
¿Y qué pasaría si décadas de manejo de fauna silvestre hubieran estado desmantelándolo sistemáticamente? Esa pregunta debió haberse formulado años antes. La respuesta cayó como un golpe directo al pecho. Mientras esta corrección natural operaba silenciosamente entre los matorrales, el gobierno pagaba a la gente para destruirla. Desde 2017 hasta 2020, varios estados ofrecieron recompensas de hasta $75 por cada coyote entregado sin vida. Los cazadores cobraron esas recompensas por miles. Las poblaciones de coyotes en áreas específicas cayeron drásticamente. Y en un condado de Texas donde los coyotes fueron reducidos en más del 60% mediante programas de eliminación dirigida, la población de cerdos salvajes se triplicó en 3 años. Estábamos eliminando la cura. Mientras los ganaderos gastaban fortunas en trampas y vuelos en helicóptero que producían resultados temporales en el mejor de los casos, la única fuerza biológica realmente capaz de golpear las poblaciones de cerdos en el origen, a nivel de lechón, a nivel generacional, en el punto preciso del ciclo vital donde se determina el futuro de la población, estaba siendo borrada del mapa con financiamiento estatal. Los programas de recompensas no eran una solución. Arrojaban gasolina sobre un incendio mientras lo único capaz de apagarlo observaba desde el límite del bosque. La nueva guerra. Esa revelación partió el antiguo manual en dos. Texas ha avanzado desde entonces hacia una estrategia coordinada de múltiples métodos que por primera vez incluye formalmente la protección de poblaciones de coyotes en regiones de alta densidad de cerdos. Trampas inteligentes ahora bordean los perímetros de ranchos activos por todo el estado. No son trampas de jaula de madera de una tienda agrícola. Cada unidad está equipada con cámaras infrarrojas, paneles solares y conexión inalámbrica a una aplicación telefónica. Un ganadero puede sentarse en su sofá a las 11 de la noche, abrir una transmisión en vivo de su propiedad y observar en tiempo real cómo un grupo de cerdos se adentra en el recinto. Espera hasta que todos los animales del grupo estén adentro. Luego presiona un botón y deja caer la compuerta. Ese detalle importa más de lo que parece. Los cerdos salvajes son lo suficientemente inteligentes como para que, si atrapas a la mitad de un grupo y dejas libre a la otra mitad, los sobrevivientes nunca se acercarán nuevamente a una estructura similar. Enseñan a sus crías a evitarla. Tienes exactamente una oportunidad con cualquier manada determinada, y luego esa ventana se cierra de forma permanente. Algunos rancheros han aprendido a jugar un juego aún más prolongado. Dejan las trampas abiertas de par en par durante 2 semanas completas, maíz esparcido en el interior, sin gatillo activado. Los cerdos entran, comen, se relajan y regresan. Traen a otros, traen lechones. Durante 14 días, pierden cada rastro de sospecha sobre la estructura. Entonces, en una noche cuando las cámaras muestran 30 o 40 animales adentro al mismo tiempo, la compuerta se cierra. La manada entera capturada en un solo momento. Ningún sobreviviente queda para difundir el recuerdo de lo que ocurrió allí. Las comunidades a lo largo de las zonas rurales de Texas ahora están uniendo recursos para adquirir sistemas de captura compartidos que cubren múltiples propiedades de manera simultánea. Equipos en helicóptero realizan barridos coordinados a través de cientos de miles de acres en períodos de tiempo comprimidos. Texas también ha comenzado a probar en campo toxinas especializadas entregadas mediante comederos diseñados para requerir la fuerza física específica de un cerdo para abrirse, manteniendo a los venados, mapaches y otras especies no objetivo completamente a salvo. Los resultados donde todos estos métodos se han combinado son notables.
En el condado de Atascosa, una coalición de rancheros que combina trampas inteligentes con gestión territorial favorable a los coyotes, vio caer las pérdidas de cultivos desde 600 acres de maíz destruido anualmente hasta casi cero. El modelo de Texas ahora está siendo estudiado por agencias de vida silvestre en Australia y Nueva Zelanda, donde las poblaciones invasoras de cerdos salvajes están produciendo su propia crisis paralela. Pero aquí está lo que todo investigador serio en este campo comprende perfectamente, aunque jamás lo admitirán frente a una cámara. Ninguna trampa logra reemplazar la labor que realizan los coyotes. Ningún helicóptero iguala su nivel de eficiencia. Ninguna toxina funciona 7 noches por semana bajo cualquier condición climática, apuntando a la vulnerabilidad exacta que determina el futuro de una población de jabalíes, que no son los ejemplares adultos. Nunca fueron los adultos. Es la generación siguiente. La doctora Vance lo expresó con claridad en su más reciente informe de campo, Música. Los coyotes no constituyen un complemento para nuestra estrategia. Ellos son la estrategia en sí misma. Todo lo demás es simplemente apoyo. La respuesta está en las grabaciones, lo que aquellas imágenes del condado de Blanco realmente mostraron. Las imágenes que obligaron a los funcionarios de vida silvestre a regresar a la mesa de planificación. Las imágenes que los investigadores reprodujeron una y otra vez intentando comprender qué se movía a través de la maleza texana a las 2 de la madrugada no representaban una amenaza. Eran la respuesta. La respuesta que había estado operando en la región montañosa durante años mientras cada ganadero, cada agencia y cada programa gubernamental quemaba recursos mirando exactamente en la dirección equivocada. Antes de los helicópteros, antes de los programas de recompensas, antes de las jaulas trampa y el maíz fermentado, y los 100 millones en gasto federal, el coyote había estado ejecutando su propio programa de corrección en la oscuridad de manera eficiente, sin presupuesto, sin supervisión, música sin una sola publicación o comunicado de prensa, apuntando al punto preciso en el ciclo vital del jabalí que ningún programa humano había considerado tocar jamás. Y cada dólar gastado en recompensas por coyotes, cada coyote traído sin vida a cambio de $75, había estado cortando la línea de freno del único mecanismo que verdaderamente estaba funcionando. Las personas que dirigían esos programas no eran malintencionadas. Trabajaban desde un modelo que asumía que la única presión significativa sobre las poblaciones de jabalíes era la mortalidad de los adultos. Ese modelo había sido la base de cada programa de manejo de fauna silvestre en el país durante décadas, y jamás había sido cuestionado seriamente. Nadie había visto las grabaciones. Nadie había observado a 3 coyotes desmantelar un nido en menos de 5 segundos. Nadie había superpuesto los mapas de mortalidad de lechones sobre los mapas de densidad de coyotes y visto las líneas converger con precisión matemática. El arma más efectiva contra la especie invasora más destructiva en la historia estadounidense nunca fue una bala, nunca fue una trampa, un helicóptero, ni un programa federal de recompensas. Fue el animal que cada uno de esos programas pasó décadas intentando eliminar. El carroñero de 30 libras que todos subestimaron. El depredador que se adaptó silenciosamente generación tras generación, desarrollando coordinación táctica de nivel lobuno mientras nosotros estábamos ocupados pagando para exterminarlo. El coyote encontró la única vulnerabilidad en una especie que había derrotado cada estrategia humana lanzada contra ella, y explotó esa vulnerabilidad con una precisión que ninguna agencia gubernamental había logrado jamás. No desde arriba, no con tecnología, no con financiamiento, desde la maleza, en la oscuridad, 5 segundos a la vez. Las grabaciones probaron que estaba sucediendo. Los datos probaron que estaba funcionando.
Los mapas probaron que se estaba expandiendo a través de múltiples estados simultáneamente, sin ninguna coordinación humana, sin ningún financiamiento, sin ningún respaldo institucional, y la única pregunta que queda es si somos lo suficientemente inteligentes para dejar de destruir la respuesta ahora que finalmente sabemos qué es.